3 años de prisión para los autores de un robo de cientos de rollos de papel higiénico. El curioso asalto tuvo lugar en febrero de 2020 en Hong Kong, cuando en el inicio de la pandemia el papel higiénico se había convertido en un bien codiciado por temor a la escasez. Los 3 condenados, armados con cuchillos, amenazaron a un repartidor a la salida de un gran supermercado en el barrio obrero de Mong Kok. Se fueron con cerca de 600 rollos de papel higiénico, pero fueron detenidos por la policía. Según el periódico Mingpao, los hombres pidieron disculpas al repartidor y devolvieron lo robado. Pero el juez dictaminó que el crimen fue premeditado y debía ser castigado con una pena de prisión, por lo que los condenó a 40 meses de cárcel a cada uno.